Hola, 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 ¿cómo están todos por allá? ¿Cómo están todos en los 5 continentes del mundo entero? En Estados Unidos, América, Europa, África, Oceanía, Asia. Saludos a todos, mis compañeros, mis compañeras, amigos y amigas, ancianos, niños, que me escuchan, que me oyen. Buena tarde por allá, aquí ya son las, ¿me ven? Son las 8:30 de la noche aquí en Europa. Desde España a Galicia. Allí depende en los continentes. Hay gente que ya es de noche, otra está amaneciendo, ya es mediodía en la mañana. Saludos a todos. Bendiciones de parte del Todopoderoso, Creador de cielo y tierra. Su nombre es Yahweh Sebaot, Elohim de Israel. Hoy vamos a seguir con los estudios. Vamos ahora con Josué hacia la tierra prometida, donde el Todopoderoso le indicó y le dio la autorización, ya que Moisés. Usted sabe que Moisés ya había muerto porque no podía pasar la tierra prometida, porque él desobedeció al Eterno cuando fue y le dio a la roca y no exaltó al Eterno, no lo glorificó, no lo exaltó. Aunque el Eterno le dio permiso y autoridad para hacerlo, pero él tenía que exaltar al Eterno y hablarle al pueblo de Israel, todo ello presente. Y con el enojo de Moisés y los demás compañeros, pues Moisés le dio a la roca y ahí fue la consecuencia, la desobediencia. Entonces aquí veamos que cuando Moisés ya murió, ya el Eterno había cogido a Josué y el Eterno le dio autorización y orden a Moisés para que lo pusiera como nombramiento en el pueblo de Israel para que pasara a la tierra prometida a los hijos de Israel. Entonces vamos con el libro de Josué. Como siempre, vamos a empezar con un Padre Nuestro, el Shem Israel y un Salmo. Empezamos. Padre nuestro que estás en los cielos, exaltado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Omen, Dios men. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aleluya. Bueno, aquí vamos a empezar con un salmo. Este fue el salmo que el Eterno indicó que leyéramos. Es el salmo 74, 74. Es 74. Entonces dice así. Desde el sufrimiento del exilio, el judío suplica que Elohim salve a su pueblo, de modo que su soberanía sea reconocida por el mundo entero. Un masquí de Afá, ¿por qué, oh Elohim, nos ha abandonado para la eternidad? ¿Por qué humea tu furia contra las ovejas de tu pradera? Recuerda a tu congregación que adquiriste desde antaño, redimiste a la tribu de tu herencia. El monte de Sión, aquel donde posaste tu presencia, en él levanta tu pisada para provocar estrago eterno, para vengar todos los daños por el enemigo. En el santuario rugieron tus opresores, al seno de tu lugar de encuentro pusieron tu estandarte como señales, fueron considerados como traer un obsequio a Elohim en lo alto. En la sepultura de los árboles, las hachas y ahora todos sus ornamentos juntos con martillo y cincel golpearon, arrojaron a las llamas tu santuario hasta el piso, profanando el aposento de tu nombre. Dijeron en su corazón su jefe,
todos juntos, quemaron todos los lugares de encuentro de Elohim sobre la tierra. Nuestras señales no hemos visto, no hay ya profeta, no hay nadie entre nosotros quien sepa por cuánto tiempo más, hasta cuando, oh Elohim, repudiera el atormentador, blasfemará el enemigo tu nombre para la eternidad, porque retira tu mano, incluso tu diestra, del interior de tu regazo. Retíralo, pues Elohim es mi rey desde antaño, que obra salvaciones al seno de la tierra. Tú despedazaste con tu poder el mar, rompiste la cabeza de la serpiente marina sobre las aguas. Tú aplastaste la cabeza del leviatán. Los servirán como alimento al pueblo, destinando al desierto desolado. Tú diste manantial y arroyo. Tú secaste ríos caudalosos, cuyo es el día, también tuyo es la noche. Tú preparaste la iluminaria y el sol. Tú estableciste todos los confines de la tierra, verano e invierno, tú lo formaste. Recuerda esto: el enemigo vilipendió a Yahweh, y el pueblo vil blasfemó tu nombre. No entregue a la bestia salvaje el arma de tu tórtola, la vida de tu pobre. No olvide para la eternidad. Observa el pacto, pues repleto están los lugares oscuros de la tierra con morada de violencia. Que no regresen los oprimidos, avergonzados, que el pobre y el desamparado alaben tu nombre. Levántate, oh Elohim, defiende tu causa. Recuerda tu humillación que provino de los viles todo el día. No olvides la voz de tus opresores, el tumulto de tus oponentes que suben siempre. Aleluya. La gloria y la honra y la exaltación del Todopoderoso. Sí, Señor. Mire qué precioso es ese salmo. Qué precioso ese salmo nos ha dado el Eterno en el día de hoy. Bueno, pues aquí vamos entonces con una palabra sabia. Vamos a Osea, capítulo 4, de versículo 1 al número 6. Dice, Osea, capítulo 4, versículo del 1 al 6, dice: Oí la palabra del Eterno, oh hija de Israel, porque el Eterno tiene una querella con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Elohim en la tierra. Jurando, mintiendo, matando, robando y fornicando, sobrepasando todos los límites, y la sangre se junta con la sangre. Por lo tanto, gime la tierra, y todo el que mora allí landiguece con la bestia del campo y las aves de rapiña. Sí, hasta los peces del mar son quitados, pero nadie protesta ni nadie reprende, porque tu pueblo es como aquello que contiende con él. Aquí dice el sacerdote, o sea, con los cuanín, con la gente que el Eterno ha puesto como autoridad. Por lo tanto, trompezarán de día, y también el profeta trompezarán contigo de noche, y yo destruiré a tu madre. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento de Elohim, porque tú has rechazado el conocimiento. Yo también te rechazaré, de modo que no será mi sacerdote, o sea, mi cuanín, mi cohen, una persona de autoridad, por haber olvidado la ley de tu Elohim, y también me olvidaré de tus hijos.
Eso es lo que dice en Osea 4, versículo 1 del 1, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Por falta de conocimiento mi pueblo perecerá. Vea, porque si no obedecemos la ley, los misbó, los mandamientos, lo que le dio en el monte Sinaí y la Torá a Moisés, su pueblo por falta de conocimiento será destruido con fuego y azufre. Así es, mi hermano, mi hermana. Míralo aquí, lo dice en Osea, su palabra, no mi palabra, su palabra en Osea. Por falta de conocimiento, el Eterno nos va a destruir, porque no queremos obedecer su palabra. Y de esto se trata también Josué, cuando el Eterno ya desde antemano le advirtió, diciéndole a Moisés, a su pueblo, antes de pasar la tierra prometida, que no fornicaran, que no se unieran con esa gente, con ese pueblo, sino que fueran y eliminaran ese pueblo, porque el Eterno le dio autoridad, que lo mataran a todo, niño, mujer, todo eliminado, y que limpiaran la tierra, y que donde ellos pisaran, nadie se enfrentarán con ellos, porque Dios está con ellos. Entonces ellos no obedecieron, porque después, que ya veremos aquí, cuando pasaron a la tierra prometida, porque ellos cruzaron el río, el Jardín, como ellos cruzan el mar rojo el mar rojo de los juncos, ellos también cruzaron el río de Jardín. Ellos pasaron por tierra seca. Allí fue como este Neymar y aquí fue en el río con José. Sí, señor. Seguimos con el estudio. En el capítulo 1, versículo del 1 al 4 dice, y aconteció después que la muerte de Moshe, el siervo del Eterno, que el Eterno habló a Josué, el hijo de Nun, ayúdate, ayuda de Moisés diciendo, Moisés, siervo mío, ha muerto. Por lo tanto, levántate para que este Jardín, tú y toda esta gente, a la tierra que le doy a los hijos de Israel. Cada lugar que pise la planta de vuestros pies, lo he dado conforme a lo que hablé a Moisés, desde el desierto y el este del Líbano, hasta el río grande, el río Éufrates, todo el país de los Eteos, y hasta el mar grande donde se pone el sol, será vuestra frontera. Esa es la tierra de Israel. Lo pueden repetir el videíto. Esa es la tierra de Israel. Del extremo del Líbano hacia arriba, hacia el norte, del Líbano, hasta llegando a Arabia Saudí. Todo del río Éufrates, todo eso le pertenece al Eterno. No el cachito de tierra que conocemos hoy en día, que Israel se ve en el mapa y en todo un agujerito, no. Es más extensa la tierra de Israel. Lo que pasa es que los enemigos han ido cogiendo y el Eterno también ha permitido eso. Pero el Eterno viene a arreglar esos. Bueno, sigamos como lo estudio, como lo digamos. En el capítulo 5 veamos que el Eterno cumple su promesa. Porque el Eterno no habla mentira, no. Y ustedes ven que todo lo que está en la Biblia se está cumpliendo. Él dijo sí, sí, y si dijo no, no. Él no habla mentira, la gente no confía en el Eterno. La gente va y confía en otros dioses extraños. Van del brujo, van de la bruja, van del hechicero, van a leer la taza, la baraja, en vez de buscar de Dios. Así que hace la gente va a hacer lo contrario, en vez de buscar de Dios. Y aquí veamos en el capítulo 5 la promesa que el Eterno le ha hecho a su pueblo Israel. Y es de versículos 5, 7 y 8. Un momento, por favor.
Entonces, aquí veamos que antes de pasar la tierra prometida, otra vez para los varones, los varoncitos, los varones, los hombres. Aquí habla otra vez que antes de entrar a la tierra prometida había que circuncidar a los varones. Porque cuando estaba Moisés, los circuncidaron lo que habían para tomar de pesa. Pero esa generación fue muriendo porque desobedecieron al Eterno. Entonces ya había otra generación nueva y a pasar esa generación a la tierra prometida había que circuncidar a los varones. Entonces aquí habla el Eterno que le dice a Moisés, le dice a Josué, que los circuncide a los varones. En el capítulo 5 dice, y ocurrió que cuando todos los reyes amorreos que estaban ayer del Jordán y todos los reyes de los cananeos que estaban del lado del mar supieron cómo el Eterno había secado el agua del Jordán ante los hijos de Israel hasta que ellos lo cruzaron y sus corazones desfallecieron, quedaron sin aliento a causa de los hijos de Israel. O sea, como le digo, el Eterno abrió, porque en la Biblia todo el mundo conoce la historia que el mal lo abrió Moisés, pero también aquí el Eterno mostró una prueba más de su poder, de su gloria. Abrió el río Jardín, a pasar del otro lado, con el pueblo de Josué, porque aquí ya es con Josué, pasó el pueblo, mira cómo lo dice aquí. Entonces le dijo el Eterno a Josué, hazte un cuchillo de perdonar y circuncida nuevamente a los hijos de Israel por su segunda vez, segunda vez. Y Josué se hizo el cuchillo de pernetar y circuncidó a los hijos de Israel en Gulvan Aralot. Y como digo, son nombres extraños, son allá en el nombre original, en Israel. Y de esta es la causa por la cual Josué circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto. Los varones, todos los hombres de guerra murieron en el desierto por el camino después de que haber salido de Egipto. Ven, los que habían salido antes ya habían muerto, pero estaban circuncidados. Pero aquí es otra generación. Por cuanto todo el pueblo que salió era incircunciso, pero quienes nacieron en el desierto por el camino después de haber salido de Egipto no fueron circuncidados. Por cuanto los hijos de Israel anduvieron 40 años en el desierto, hasta que toda la nación, los hombres de guerra que salieron de Egipto, fueron consumidos porque no escucharon la voz del Eterno, a quienes el Eterno había jurado que no vería la tierra que había prometido a sus padres, una tierra que emanaba leche y miel. Ve, las otras generaciones antepasadas no pasaron la tierra prometida porque desobedecieron al Eterno, siempre se quejaron de que el Eterno los sacó de Egipto y antes de pasar el Mar Rojo, ahí ya ellos estaban murmurando y diciéndole cosas al Eterno. Y después de cruzar atravesar el mar también, y los 40 años. Entonces, esa generación no pasó. Ni Moisés, ni Aarón y Miriam. Ninguna de esas generaciones pasaron. Pasó de la generación de Josué y de Caleb, de la tribu de Judá. Y Josué de la tribu de Efraín. Fue lo que pasaron a la tierra prometida y las nuevas generaciones que nacieron. Por eso el Eterno manda que los circuncide para pasar la tierra prometida. Ya ustedes ven, mi hermano, esa es la desobediencia. Si no hay obediencia, no hay vida. No hay vida. Yo estoy aquí llevando la palabra. ¿Por qué? Porque me ha mandado. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? En obediencia. Es así, mi hermano. Hay que hacer lo que Dios diga y lo que Él dispone. Después veamos que el Eterno manda, veamos que Josué manda a la tierra, manda 2 espías. Ya ustedes saben esa historia, porque como les digo, esto es un resumen. Ya ustedes saben esa historia. Josué mandó de la tribu 2 espías. Igual, cuando Moisés mandó 2 espías, 12. Cuando Moisés estaba que mandó 2 espías, y de los 2 espías, nada más fueron dos, que fue Josué y Caleb, que vieron y creyeron en Dios y confiaron en Dios. Y aquí veamos lo mismo, que Josué manda 2 espías y fueron a la muralla de Jericó.
Ustedes recuerdan la muralla de Jericó. Hay una canción también, la historia de Jericó, que el pueblo de Israel tumbó la muralla. Ustedes saben esa historia, ¿eh? Y la película y todo, la palabra de Todopoderoso. Ustedes saben esa historia. Entonces, allí había una chica que se llamaba Raab. Ella era prostituta. Se acostaba con todos los hombres. Entonces el Eterno se fijó en ella y tuvo misericordia de ella. Y ella fue que recibió los dos espías. Y los dos espías estaban espiando la ciudad, que cómo era, el peligro que había. Entonces, eh, esa persona que fueron allí y esta chica los recibió, el Eterno tuvo misericordia y los salvó a ellos. Mira la misericordia del Todopoderoso, porque yo le digo que el Eterno ama a sus hijos. No importa lo que usted sea, si usted es un ladrón, usted roba, usted miente, usted calumnia, usted mata, usted es homosexual, usted es lesbiano, usted es prostituta, no importa, Dios libra, Dios perdona. Si usted viene con un corazón contrito, humillado, arrepentido, como dice en el Salmo 51, que Dios le dio ese salmo al profeta David, ahí lo dice, un corazón contrito y humillado el Eterno no desprecia. Entonces, no, mi hermano, Dios ama su creación, Dios ama a sus hijos. ¿eh? Hay muchos ejemplos. Yo tengo muchos amigos míos y amigas mías que Dios la ha sacado de la brujería. Dios ha sacado gente de la homosexualidad. Dios ha sacado gente de la prostitución. Dios es bueno. Si usted se arrepiente, no un arrepentimiento hipócrita. Y aquí veamos un ejemplo, porque hay varios ejemplos. Aquí ya veamos un ejemplo de la prostituta, porque más adelante ya los evangelios, cuando el Eterno estaba, el Todopoderoso estaba, el hijo de Elohim, Yahshua HaMashiach, el Mesías, vino aquí a la tierra. Había una chica y dice, tira la primera piedra y que te libre de pecado. Eso fue una. Hubo una también que le ungió los pies con aceite de alabastro, de nardo, y lo secó con su cabellera. Hubo otra también. Hay muchos ejemplos de la prostituta. ¿eh? Y el Eterno tuvo misericordia de ella. Y el Eterno la salvó a ella. ¿Sabe? Entonces aquí veamos, porque es esta chica, porque es lo que yo le digo, el que le hace un favor a un siervo del Eterno, un favor sincero y de corazón a cambio de nada, el Eterno bendice a esa persona. Y si el Eterno, por su misericordia y por su gracia de esa persona, hasta salve a esa persona, porque le ha hecho un favor a un siervo del Eterno, a un hijo del Eterno. Entonces, aquí veamos que mandaron dos siervos, dos espías, y quien la recibió fue una prostituta en la casa. Y ella fue salva y su familia y sus cosas. Y el Eterno derribó esa muralla y derribó todo. Y quedó intacta ese lugar de ellos. Porque ellos le dieron una promesa. Mire la promesa del Eterno. Señores, el Eterno es buenísimo. Venga con un corazón, con confianza, sin temor. No hay que tenerle temor al Eterno. No, 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 no. El Eterno no come gente. El Eterno no come gente. No, 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 no. Hay que tener temor de las ciertas cosas, de no pecar, porque ahí no le agrada el pecado, ahí no le gusta el pecado. Ahí sí, ahí el Eterno es peligro, ahí es fuego consumidor. Pero la gente van y se van de los brujos, porque de aquí se trata la gente del pueblo de Israel cuando pasó a la tierra prometida. Porque estos muchachos y los guerreros, el Eterno les entregó esa tierra y ellos mataron los reyes y toda esa gente. Pero hubieron gente que ellos lo dejaron y hoy en día están esa gente en Israel y están por el mundo entero. Porque el Eterno ya permitió, porque el Eterno se cansó de esa generación. Porque volvían a hacer las cosas y volvía el Eterno lo ayudaba, volvían a hacer las cosas y volvía el Eterno lo ayudaba. Por eso que yo le digo que esto no es un juego, esto no es un relajo. Esto es peligroso. La Torah es muy peligrosa porque este es Elohim de Israel, Elohim vivo, fuego consumidor, creador de cielo y tierra. No como le digo cuando yo estaba en los otros mundos, que yo fui a muchos lugares. Él no está ahí, mi hermano, mi hermana. Él ve y observa, pero él no se manifiesta, ni le va a hablar a uno. Mientras uno no se arrepiente, no hay vida. Entonces aquí veamos la misericordia de Dios, que fue una prostituta que los recibieron a ellos. Y al recibirlo, el Eterno tuvo misericordia y gracia y lo salvó a ella. Y esa prostituta de esa generación, hay gente de ello hoy en nuestros días, porque está aquí en la palabra. Hay generación de Raab. Sí, Señor. Hay generaciones de esa prostituta de Raab.
Y el Eterno tiene misericordia todavía de ellos si se arrepienten. Porque aquella fue una historia pasada en aquel tiempo. Fue ella y su familia. Pero el Eterno permitió de ellos esa generación. Y aquí están. Si vienen y se arrepienten, el Eterno también la perdona a ellos. Eso es lo que el Eterno quiere. Entonces aquí veamos entonces que mandaron los espías. Y vamos a leerlo para que vean. En el 2, para que vean. Capítulo 2, versículo 18. Míralo aquí en el capítulo 2, de versículo 1 en adelante, dice: Y Josué, hijo de Nun, envió desde Sinti a 2 espías secretamente, diciendo: andar y explorar la tierra, especialmente Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una prostituta llamada Raab, y posaron allí, y le fue referido al rey de Jericó, diciéndole: he aquí que vinieron a ocultar unos hombres de pueblo de Israel esta noche para explorar la tierra. Y el rey de Jericó envió por Raab y le dijo: tráeme a los hombres que han venido a ti y que han entrado a tu casa, porque ha venido para explorar toda la tierra. Ven. Entonces, a ellos escuchar eso, ellos fueron a la casa de Raab a buscar esos espías. Pero Raab lo escondió en unos matojos y puso hierba, no me acuerdo ahora cómo se llama esa hierba, lino fino. Lo tapó con hierba de lino fino. Y ellos pullaron y todo, porque aquí está. Y lo pueden ver en la película también, cómo fue. Como está escrito aquí, está en la película también, que también ya ustedes saben eso. Entonces, ellos fueron. Y para salir de allí, y para cuando fueron a la muralla y a destruir el pueblo de Jericó, le pusieron una prueba. Los 2 espías le pusieron una soga morada, color escarlata, morada, y que esa soga no la movieran de ese sitio, de ese lugar, que la dejaran ahí, porque así veían que en ese lugar que estaba la señal era la casa que tenía derecho a salvación, porque todo era destruido. Eso fue la señal, dejaron un hilo colgando, una soga de prueba, para cuando fuera el pueblo de Israel a destruir a Jericó, que daba esa señal para que fuera esa persona salva, Raab y su familia. Entonces ustedes saben que Jericó le dieron 7 vueltas a la muralla. Ustedes saben eso. Le dio 7 vueltas a la muralla. Iban el primer día, se levantaban temprano y daban la primera vuelta, y así sucesivamente. Iban y dieron 6 vueltas. Fueron 6 días. Y en el séptimo día, el mismo día del séptimo día, dieron 7 vueltas. Y ahí tocaron el chofar, pasaron con el oráculo del Eterno, la caseta donde el Eterno moraba, el santuario, y le dieron 7 vueltas. El mismo día le dieron 7 vueltas. Cuando finalizó los 6 días, fueron el séptimo día, pero le dieron 7 vueltas más el mismo día. Y ahí gritaron el chofá y la muralla cayeron. Ustedes saben esa historia, cuando cayeron la muralla de Jericó. Entonces, ahí veamos cuando ya ellos han conquistado a Jericó, y así fueron conquistando la demás tierra. Entonces, cuando conquistaron Jericó, las cosas que había, el oro, la plata y todo, le pertenecía al Eterno. La primera primicia le pertenecía al Eterno. Entonces hubo uno de ellos que cogió esas cosas. Entonces había maldición, porque el Eterno le dijo: lo que había ahí era para el Eterno. Y de la tribu de Judá y los hijos cogieron y robaron lo que había. Entonces, cuando fueron a la segunda ciudad de Ai a conquistarla, el Eterno no fue con ellos, ni avanzaron, y murieron muchos hijos de Israel, pero ellos no sabían por qué. Entonces el Eterno les reveló a Josué qué es lo que había pasado, porque habían desobedecido. Hubo uno de la tribu de Judá que había robado los tesoros. Entonces el muchacho Josué fue y consultó a la tienda sobre ese caso, y claro, le dijo que sí, que era la verdad, que había cogido esas cosas, y le dijo que no podía cogerla porque era una maldición. Entonces lo mataron a él y a sus hijos y toda la pertenencia, porque era una maldición. Entonces volvieron y otra vez quitaron a Ai.
la otra ciudad. Entonces ahí el Eterno permitió, de ahí en adelante el Eterno permitió que todas las cosas, los ganados, la vaca, la oveja, todos los menesteres fueran de ellos. De ahí en adelante, pero la primera vez, porque todo lo primero es del Eterno, como dije en las otras clases, lo primogénito de un animal o de una persona le pertenece al Eterno. Así mismo es, cuando le estaba dando la ciudad, lo primero le pertenecía al Eterno. Luego de ahí, no, le pertenecía a ellos. Entonces ya ustedes saben esa historia. Y aquí veamos, como le digo, cruzaron por el río en el 3, capítulo 3, cruzaron por el río. Buscamos en el 16. Un momento. Y aquí veamos, porque para que vean todos los prodigios que el Eterno ha hecho y todos sus milagros y sus maravillas, el Eterno en la historia de la humanidad siempre ha dejado huella y rastro para que vean que hay un Dios y que existe y que hay pruebas. Porque cuando pasó Moisés por el mar rojo, allí quedan restos. En el mar hay restos de la caballería de Egipto. Hay lanza y escudo y los carretes de los caballos. Hay prueba. Hay prueba, mi hermano. También hay marca de los pies de la huella del pueblo de Israel en las piedras. Todo hay huella y rastro. Con el arca de Noé hay huella y rastro. En el monte de Arará, en Turquía. De Adán y Eva, el jardín, del huerto del Edén. Miren, hasta el árbol está ahí. El árbol del jardín del Edén, cuando el Eterno hizo y creó primera creación, Adán y Eva, están ahí. Donde dice el río Éufrates, el río Pisón, los 3 ríos, que eso en Asia. Búsquelo en internet, en YouTube, para que ustedes vean, porque yo lo busqué, estos días lo busqué y le pregunté, le consulté al Eterno y me dijo que sí, que ese es el árbol y está allí. Y el jardín del Edén está intacto tal como está cuando el Eterno lo creó. Pero nosotros lo veamos de esta perspectiva como está por el pecado, porque estamos en otra dimensión. Donde nosotros estamos en una dimensión, no podemos ver más allá por el pecado. Pero cuando el Eterno creó el cielo y tierra y decidió crear el jardín del Edén, allí está el jardín del Edén, tal cual, custodiado por querubines. Y está así. Pero usted va ahora, no lo ve, pero sí está porque está ahí. Sus ojos no pueden porque por el pecado. Pero según el pecado está el árbol del jardín del Edén, donde fue eso. Búsquelo en internet, búsquelo. Y le voy a mostrar para que usted lo vea. Porque yo lo busqué y le consulté al Eterno y me dijo que sí. Que ese es el árbol y está ahí, todo está así. Y está ahí. Entonces el Eterno en la trayectoria ha dejado huella para que vean que Él existe y que es real y que es un Dios viviente de poder, de gloria y majestad. Y aquí veamos cuando el pueblo de Israel pasó por el río del Jordán, el Eterno le ordenó que cogieran 12 piedras, una piedra por cada tribu, y la colocaran allí. Y allí están esas piedras como prueba que pasó el pueblo de Israel por el río del Jordán. Lo pueden buscar, que yo también lo he buscado y tal, lo consulta al Eterno. Búsquenlo. Y aquí está. Hay 12 piedras allí. Pero hoy en día el hombre encuentra otra historia, que son otras cosas que no es hecha del Todopoderoso, pero sí. Esas piedras están allí de prueba cuando pasó el pueblo de Israel por el río Jardín. Están las 12 piedras ubicadas. Y aquí dice, las aguas que veían de arriba y se detuvieron y se levantaron en un montón muy lejos de allí
junto a Adán, ciudad que está al lado de Sartán, en tanto que las aguas que bajaban del mar se araban y el mar salado se acercaba siendo cortada, y el pueblo pasó frente a Jericó, y los sacerdotes, o sea, los cuaní, que aportaban el arca del pacto, el Eterno, se detuvieron en el terreno seco en medio del Jordán, quedando allí mientras todo Israel pasaba sobre el suelo seco hasta que toda la nación pasó el Jordán sin mojarse. Y sucedió cuando toda la nación hubo pasado el Jordán que el Eterno le habló a Josué diciendo: toma 12 hombres del pueblo y de cada tribu un hombre, y ordénale diciendo: haz de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde se ha mantenido firme los pies de los sacerdotes, los cuanín, 12 piedras, tráela y deposítala en el lugar donde posaron esta noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a quienes había preparado entre los hijos de Israel de cada tribu un hombre, y le dijo Josué: pasar ante el arca del pacto del Eterno nuestro Elohim en medio del Jordán, y tomar cada uno de vosotros una piedra sobre el hombro, conforme al número de la tribu de los hijos de Israel, que esta sea una señal entre vosotros, que cuando vosotros hijos pregunte en el futuro diciendo, ¿qué significa estas piedras? Les responderéis: porque el agua del Jordán fueron cortada ante la arca del pacto. El Eterno cruzó, cuando cruzó el Jordán, las aguas del Jordán fueron cortadas, y estas piedras serán un memorial para los hijos de Israel para siempre. Ve, lo que yo le explicaba y lo que le decía, que no es mi palabra, está aquí escrito. Allí están esas piedras, están esas señales. Sigamos con el estudio. Como ustedes ven, la circuncisión, yo le expliqué la circuncisión. eh, los muros cuando cayeron. Aquí también veamos, también le dice, cuando pasen del otro lado de Jordán, tenían que ya estaban circuncidados antes de pasar, entonces ya ahí tenían que celebrar la fiesta de Pesa, ¿sabe? Entonces ya el maná, porque el maná del cielo cesaba y duró 40 años, pero a pasar la tierra prometida y después de considerar los hijos de Israel, ya el Eterno dejó de cesar el maná, ya iban a comer de la tierra de los frutos, ¿sabe? Ya iban a comer de la tierra de los frutos. Entonces aquí también veamos que cuando Josué pasa del otro lado del río de Jordán, se le presenta un ángel y le dice que se quite la sandalia porque es tierra santa, una tierra K2. Y lo mismo cuando pasó en el monte Sinaí, cuando en la zarza ardiente se le presentó a Moisés, que le habló el ángel del fuego. Aquí pasó lo mismo con Josué también. Entonces, aquí el Eterno le dijo: ser fuerte y ser valiente. No se debía ni a siniestra ni a derecha, o sea que no se debía ni a la izquierda ni a la derecha, sino recto, obedeciendo la ley de Dios, lo mismo, escuchando su voz y obedeciendo su voz. Entonces, aquí veamos que se le presentó un ángel a Josué diciéndole que no pasara ya de ese extremo, porque era tierra santa, era tierra K2. Y el ángel le habló y le dijo que obedeciera sus mandamientos, su mandato, su ley, su mismo, y que no se debiera ni a izquierda ni a derecha, y que fuera fiel a la palabra de Dios, como fue Moisés, que fue fiel. Así que era el Eterno que Josué fuera fiel, y Josué fue fiel al Eterno, porque obedeció las palabras del Todopoderoso. No lo vamos a buscar, pero ya usted lo sabe. Que este ya va a ser corto este video, esta clase. Un momento. Vamos a buscar el capítulo 9, donde habla
Un momento. Ok, capítulo 9. Aquí veamos también, recuerden que después que se había escuchado los comentarios del pueblo de Israel ganando la batalla y cogiendo más terreno, porque el Eterno era que hacía la cosa, el Eterno estaba con ellos. Aquí veamos que un pueblo de ellos hizo un pacto. Un pueblo enemigo de Israel hizo un pacto con ellos y fueron y lo engañaron. Pero Josué no tuvo mucho discernimiento y tampoco Josué no consultó con el Eterno y fueron engañados con un pueblo enemigo. Entonces ellos hicieron un juramento. Entonces esa gente hicieron un juramento con el nombre del Todopoderoso y tenía ya que cumplirse ese juramento. Porque vino un pueblo y engañó a Josué y al pueblo de Israel. Le dijo que venía de una tierra muy lejana de Egipto y que había escuchado las cosas que Dios había hecho en Egipto, en la trayectoria, en la historia, y cómo había derrotado el pueblo de Jericó y cómo había derrotado el pueblo de Ai. Entonces ellos hicieron un pacto con esa gente enemiga. Pero después ya de unos días que Josué había descubierto que había pasado, ya no podía hacerse nada porque ya se había hecho un pacto, ¿sabe? Entonces después que cuando uno hace un pacto, no se puede abolir. ¿Ves? Mire aquí para que usted vea, los pactos no se pueden abolir. Cuando Dios hace un pacto con su pueblo, no se abole. Hizo un juramento con Abraham, Isaac y Jacob. Y ese pacto sigue hasta nuestros días. Hizo un pacto con Moisés, hizo un pacto con Josué. Ella ha hecho un pacto con todos los profetas. Con todos los hijos ella hace un pacto. Y ese pacto no es abolido. Es un pacto fiel, sincero. Entonces aquí los enemigos hicieron un pacto con él y quedaron engañados, pero ya el pacto estaba hecho. Ya no había vuelta atrás. Entonces, aquí veamos que esos enemigos que tuvieron con ellos, ya claro, ellos cayeron bajo maldición. Ellos tenían ya maldiciones y cayó otra maldición sobre ellos. Porque el Eterno le permitió a Josué a pasar la tierra prometida para que ese pueblo entero fuera destruido. Como ya ustedes ven que fueron los jebuseos, los cananeos, y todo ese pueblo, ya no había remedio. Ya el Eterno no perdonaba esa generación. Ya estaba maldecida. Ya estaban directos a muerte. No había solución. Entonces, esos pueblos enemigos que vinieron con Josué a hacer el pacto, ya no se podía abolir porque había hecho un pacto. Pero ya esa gente venía con esa generación maldita. Iban a morir como quieran, que le perdonaran la vida en aquella época, pero iban a morir como quiera y su generación igual iban a morir como quiera porque ya estaban maldecidos. Entonces, a engañar a Josué y José descubrir sobre ello, Josué lo maldijo otra vez, le cayó doble maldición. Entonces, hubo de ello, que lo vamos a leer aquí, que está en nuestros días y en nuestro entorno y en nuestras comunidades de esa gente. Por eso es que viene aquí la palabra de Dios, no serán engañados, porque yo conozco a esa gente. El que lo quiera creer, lo cree, y el que no lo quiera creer, no lo crea. Pero yo conozco a esa gente, porque Él me dice las cosas. Y cuando tengo dudas le pregunto, por si acaso. Entonces, de esa gente le fue permitido trabajar en el altar del Eterno. Oiga bien, hubo de esas generaciones que le fue permitido trabajar en el altar del Eterno y muchísimas obras. Entonces, hoy en día, este reperpero, entre comillas, que esperan el Mesías y esas cosas, que van a hacer sacrificio y van a matar y va a aparecer el Mesías, el falso Mesías, esa gente están esperando eso y esa gente son de ese linaje. Esa gente son de ese linaje. Y están en Israel y nacieron en Israel y son judíos, pero son linaje de esa época, para que ustedes vean. Abran los ojos y oídos. Mira toda la consecuencia que pasó con este pueblo y la consecuencia que llevamos en nuestros días por la desobediencia. En el 9 dice,
Y ocurrió cuando todos los reyes que estaban del otro lado del Jordán, en el país montañoso de la región llana y en toda la costa del gran frente al Líbano, los hititis, los amorreos, los cananeos, los pereceos y los jebuseos, los herveos, subieron los acontecidos, aliaron entre ellos para pelear contra Josué y contra Israel, comandante. Pero cuando los habitantes de Galboa oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y en Ai, también procedieron astutamente, fueron e hicieron como si fueran embajadores, cargaron saco viejo sobre sus asnos, odre de vino viejo roto y remandado, zapato gastado, y fueron vestidos como mismo con vestidura vieja y con todo el pan de la provisión seco y hecho miga, y fueron Josué al campamento de Gilgal y le dieron a él los nombres de Israel. Hemos venido a un país lejano, ahora pues celebrar un pacto con vosotros los hombres de Israel. Respondieron aquello, Herveo, quizá vosotros habitar en medio de nosotros, como podemos hacer alianza con vosotros. Y le dijeron a Josué, somos siervos tuyos. Y Josué le dijo, ¿quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? Entonces le respondieron, de un país muy lejano, tu siervo ha venido a causa del nombre del Eterno tu Elohim, pues hemos oído la fama de él y todo el nombre del Eterno tu Elohim, pues hemos oído la fama de él y todo lo que él hizo en Egipto y todo lo que él hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Sedón, rey de Hezbón, y a Or, rey de Basán, que estaba en Astaró. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron diciéndonos, tomar provisiones en vuestras manos para viajar e ir a verle y decirle, siervo vuestros somos, ahora pues celebrar el pacto con nosotros. Ve, que quedaron engañados. Hay que tener en cuenta. Y eso es lo que están haciendo hoy en día. Están haciendo los pueblos enemigos hoy en día. Están haciendo un pacto con Israel. Los países árabes. Que de Ismael y Saúl. Y la Ismaelita. El primer hijo que tuvo Abraham. Y después tuvo a Isaac. El hijo de la promesa es Isaac. Y de Isaac salió Jacob con Rebeca. Y Rebeca tuvo dos mellizos, que es Saúl y Jacob. Entonces viene Isaac y Jacob, del linaje de Abraham. Entonces Esaú, que es hijo de Isaac, son esa gente. Y los ismaelitas, el primer hijo que tuvo Abraham, son enemigos de toda la vida de Israel y están hoy aliándose con ellos. Y esa gente ahorita viene en pan de nosotros, vean, porque ellos buscan a Dios, Alá, y esa gente. El que no se afirma al Elohim de la Torah, Yahweh Sebaot es su nombre, Elohim de Israel. Y si una persona no se arrepiente, va a estar feo para la foto, mi hermana, que me escucha. Hay que arrepentirse. Aquí no habla de arrepentimiento, porque vea la consecuencia de la persona, de esa generación, en aquella época. Se repite la misma historia. Hay que arrepentirse. Arrepentimiento, ¿eh? Aquí veamos también eh, que después de ahí hubo otra ciudad que mataron 5 reyes y estaban escondidos en las cuevas, y allí lo pillaron y lo sacaron de ahí, lo ahorcaron y lo metieron a la cueva y están enterrados hasta hoy en día. Toda esa historia, hay pruebas de esos pueblos que fueron destruidos, todos esos pueblos que se mencionan aquí, están todos destruidos y hay huella. Como fue Sodoma y Gomorra destruido, hay huella allí también. Y aquí en Jericó dijo el Eterno que no construyeran esa tierra, porque el que viviera en esa tierra iba a vivir bajo maldición. Y la única el lugar que hicieron, que no obedecieron, que los que están ahí son los palestinos, de esa raza de Saúl y de los ismaelitas, son los que viven ahí. Fue la única ciudad que se construyó después fue destruida Jericó. La pueden buscar en internet, que está allí esa ciudad. Pero las otras tanto destruidas y no se hizo nada. Solamente la de Jericó, porque esa gente no obedecen.
al Eterno. Esa gente comen camello, comen gato, comen perro, de todo. No obedecen al Eterno, por eso que ellos serán destruidos todo. Sigamos con el estudio. Entonces, aquí veamos también que el Eterno le puso el corazón duro a cada pueblo de esa ciudad enemiga de Israel, porque es como el Eterno hizo como con el rey Faraón, que le dio otra oportunidad. Entonces el rey Faraón no se quiso arrepentir ni hablando su corazón. El Eterno le puso el corazón más duro para que se lanzara más a Moisés y ahí le fuera más castigo. Eso fue lo que pasó con ese pueblo también. Hacer de dura servi, el Eterno lo puso más el corazón más duro y se fueron contra el pueblo de Israel para que fueran aniquilados todos, fueran muertos. Sí, Señor. Ya ustedes saben. Entonces, como te un resumen, entonces ya ustedes saben que en la historia de Josué, ustedes saben que él fue conquistando tierra y tierra y tierra, porque escuchaba la voz del Eterno y obedecía la voz del Eterno, y él conquistaba tierra y tierra, y fue conquistando la tierra hasta que llegó un tiempo que ya él ya estaba cansado, porque ya había llegado a una edad, y ya el Eterno lo estaba ya haciendo su llamado. Y después de ahí, que es como Moisés, cuando Moisés estuvo con el pueblo, el pueblo obedecía mientras Moisés estaba vivo. Por lo mismo pasaba cuando estaba Josué vivo. Solamente obedecía cuando estaba Josué vivo. Pero después que Josué murió, pasó la misma historia. El pueblo de Israel volvió a pecar, volvió a pecar y volvió a pecar. Y caía. Entonces hubo muchísimos pueblos que ellos no lo echaron hasta hoy en día. Y esos mismos pueblos el Eterno lo dejó hoy en día para así ver el castigo de Israel. Porque esos mismos pueblos que ellos dejaron, esos mismos pueblos lo oprimían a ellos. Esos mismos pueblos lo oprimían a ellos. Y lo esclavizaron al mismo pueblo de Israel. Y según cada pueblo, el Eterno levantaba un varón, levantaba un profeta, que ahí también se habla en esta clase, perdón, padre, en esta clase se habla también que el Eterno levantaba a uno de cada tribu para pelear. Aquí levantó la tribu de Judá, levantaba de la tribu de Judá y descansaba el pueblo un tiempo y volvía otra vez otro tiempo. Y aquí veamos este chico Osniel, que era sobrino de Caleb. El Eterno lo utilizó en grandemente también a él, a Osniel. Y seguían peleando y seguían luchando y todo, pero no, el pueblo no escuchaba y no escuchaba por la desobediencia. Entonces el Eterno le advirtió a ellos que no fueran a adorar a otros dioses, a los Baales, y a hacer fuegos extraños, y a prostituirse. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en Josué. Eso fue lo que pasó, la desobediencia, hasta nuestros días. Sigamos con el estudio. Ya estamos terminando porque este corto, ya ustedes saben la historia de Josué, la tierra prometida. La consecuencia que pasó, si obedecían al Eterno, el Eterno estaba con ellos, pero si el Eterno no lo obedecía, el Eterno mismo le entregaba a sus enemigos, a todo ello. Perdón. Ya estamos terminando, va 55, 53 minutos, ya vamos a terminar. Aquí veamos ya en el 22 la obediencia. Lo que el Eterno ya le estaba diciendo a Josué, porque Josué casi hizo lo mismo similar a lo de Moisés. Cuando ya estaba finalizando, le escribió en la tabla y le dijo otra vez la obediencia del Eterno, si le amara su mandamiento y obedecieran. Y si no obedecieran, la consecuencia que iba a llevar su pueblo. Aquí veamos en el 22. Capítulo 22, un momento, por favor.
Vea cómo dice aquí, mira cómo dice aquí en el capítulo 22, versículo 1. Oiga lo que dice, vea. Entonces llamó Josué a los Rubenitas y a los Gadititas y a los media tribu de Manasés y le dijo: haber cumplido todo lo que os mando, Moshe, siervo del Eterno, así me habéis obedecido a mi voz en todo lo que he ordenado, no haber abandonado a vuestros hermanos en esto muchos días hasta hoy, sino que haber cumplido estrictamente el mandato del Eterno vuestro Elohim. Ahora pues ha dado descanso a vuestros hermanos, como le había prometido. Por tanto, volveo a vuestra tienda en la tierra de vuestra posesión que os dio Moisés, siervo del Eterno, allí en el Jordán. Ve, es así, mi hermano, sigamos aquí, déjame ver. Solamente cumplir escrupulosamente los mandamientos, la ley, os de Moisés, siervo del Eterno, amado al Eterno vuestro Elohim, siguiendo sus prescripciones y adquiriéndose a él, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Así pues, lo bendijo Josué y lo despidió a ellos y se fueron hacia sus tiendas. Ve, que eso es lo que el Eterno nos manda. Entonces aquí ya veamos la muerte de Josué. Aquí veamos ya la muerte de José. Ya terminamos ya, como le digo, porque esto es un resumen. Esto ya es un resumen, ya ustedes saben cómo fue la historia, porque la historia de Josué es muy similar y parecida a la historia de Moisés, en la trayectoria, en lo que pasó con Josué, cuando pasó la tierra prometida. Tenía que pasar la tierra prometida, se incursionó los varones, pasaron a la tierra, cruzaron el río, dejaron pruebas, pusieron las piedras, luego festejaron la fiesta de Pesa, porque ya dejó de cesar el maná, ya la tierra le daba su fruto, y así conquistaba cada tierra y cada tierra. Y así sucesivamente. Pero después que Josué murió, el pueblo desobedeció, no siguió las instrucciones, las leyes, los mismos. Y eso es lo que pasa en nuestro día. Entonces, como le digo, hay gente de esas generaciones, cuando el pueblo de Israel pasó a la tierra prometida, que ellos no destruyeron y conviven con ellos y están en nuestros días y en nuestros alrededores. Sí, Señor. Entonces aquí veamos la muerte de Josué. 24. Vean cómo le digo. En el capítulo 24, 25 al 26 dice: y Josué escribió tales palabras en el libro de la ley de Elohim, tomó una gran piedra y la colocó bajo el roble que estaba al lado del santuario del Eterno. Vean, fueron escribiendo la ley y volviendo a hacérsela al pueblo para que obedeciera. Y aquí veamos, y aconteció después de tales cosas que Josué, el hijo de Nun, siervo del Eterno, murió de edad de 110 años, y lo sepultaron en linde de su heredad en Tiná, Serac, que está a la región montañosa de Efraín. Ve, ella era de la tribu de Efraín. Josué era de la tribu de Efraín, murió de 110 años. Eso es, mi hermano, ya terminado. Como le digo, eso fue un resumen. Ya ustedes vieron la misericordia de Dios. Cuando una persona le hace un favor a un siervo del Eterno, mira lo que el Eterno hace, porque vea cómo esa gente recibieron esos dos espías del Eterno y cómo el Eterno le perdonó la vida a Raá. Y hasta nuestros días, hasta esa generación, ese linaje, para que vean. Y aquí veamos la desobediencia. Hoy en día veamos la desobediencia. ¿eh? Bueno, terminamos como un Padre Nuestro, ya va un minuto.
Padre nuestro que estás en los cielos, exaltado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén, Dios, amén, aleluya. Bueno, pues nada, entonces, mi hermano, mi hermana, un saludo, bendición a todos de parte de Todopoderoso. Cuídense, escuchar la voz, lo oído, arrepentimiento. Arrepiéntense, mi hermano, que Dios viene pronto para la tierra. Un placer compartir con ustedes y publiquen esto a más armas que necesitan, sedienta de la paz del Todopoderoso, porque Dios es amor, misericordia, gracia y bondad. Aleluya.